Bueno, feliz sábado a todos y todas. Vamos a empezar la escuela sabática de hoy con una oración. Ponemos en pie. Padre nuestro que estás en los cielos. Mi Señor, te damos gracias por volver a permitir que nos reunamos aquí hoy, en este humilde comedor, para que sea también tierra santa. Ayúdanos a tener la sensación de que esto sea así y a mantener reverencia durante toda la escuela sabática y el culto, Señor. Ayúdanos también a aportar lo que el Espíritu Santo crea que debemos conocer, también a estar atentos y a recibir aquello que el Espíritu Santo crea que debemos recibir. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, te pedimos perdón por todas nuestras faltas. Te pedimos todo esto en el nombre, la sangre santa y preciosa de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno. No he entendido nada, pero lo de como bueno. ¿Más fuerte? Sube el volumen. A ver si tendremos que hacer enfadar para que... No, es que a lo mejor está... No, ese sí, lo que pasa es que el otro... Un segundo. Si yo soy un poco como de voz baja, pues lo subes un poquitín. Ahora sí. ¿Se oye bien? ¿Sí? Si ese lo vas... Fanny, si ese botón lo vas poniendo al máximo, si lo pones al máximo cuando hablen los otros, se oirán. El negro ese. Si lo pones al máximo cuando hablen los otros, se oirán. Si lo pones luego a donde estaba ahora, se me oirá mejor a mí. Vas controlando ahí. Bueno, pues Cristo, la ley y los pactos. ¿Cómo ha ido la semana? ¿Cómo habéis visto la lección? ¿Os ha gustado? Bueno, lo digo porque a mí personalmente la verdad es que la he encontrado pues apasionante, aparte de, de que me ha aclarado bastante lo que es el antiguo pacto y el nuevo pacto, porque muchas veces hablamos de antiguo pacto y nuevo pacto y sobre todo cuando hablas con gente de otras denominaciones, como es el caso de los evangélicos, se cogen el nuevo pacto y nuevo pacto es nuevo pacto y lo otro no sirve, por eso le llaman nuevo, ¿no? Pues la lección nos enseña que eso no tiene ningún fundamento, que eso no es así. La verdad es que me gustaría hacer incidencia en un capítulo de Patriarcas y Profetas, el capítulo 32, que no recuerdo que nos lo recomienden al final, pero es que es un capítulo muy interesante porque aclara mucho lo que el ámbito de la ley de los dos pactos, digamos. Y al final, si Dios quiere y tengo tiempo, leeremos un poco algunas de las partes porque creo que es interesante poder analizarlo. El versículo para memorizar dice: por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Esta promesa, ¿a quién se le hizo? En primera instancia. Esta herencia que nosotros recibimos de la promesa, ¿a quién se le hizo en primera instancia? ¿A quién? A Abraham. ¿Fue el primero al que se le hizo esta promesa? ¿A Adán qué se le dijo? Se le dijo lo mismo, bueno, algo parecido. Será, la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Y esa simiente luego también es vuelta a mencionar en Abraham: serás bendita tu simiente.
O tu descendiente será bendita en tu simiente. Y Gálatas, que hemos visto en la lección de esta semana, ¿qué nos dice? ¿Que esa simiente quién es? Cristo. O sea que la promesa que se hizo a Adán, la promesa que se hizo a Abraham, todas eran ¿en qué? ¿En la visión de qué? Del futuro, de la venida, de la muerte de Cristo. O sea que hay una línea argumental durante toda la Biblia. No podemos entender la importancia de ese pacto o de la muerte incluso de Jesucristo y del derramamiento de su sangre. No lo podemos entender si no conocemos el pacto antiguo, el pacto, bueno, que de hecho no es el pacto antiguo, luego veremos que realmente es un pacto eterno. Lo que se habló ya a Adán y a Abraham. Veremos luego en las citas de Elena White donde veremos la importancia de todo esto y cómo se cierra el círculo de nuevo. La lección del domingo nos habla de señales del pacto. Recordemos que nos recuerda cómo en Noé, al salir, Dios hace un pacto con él, bueno, con él y con todos los humanos, ¿no? De que no volverá a destruir la tierra, y hace una señal, ¿no? Y es ese arco iris, que por cierto es semicircular. Y luego también tenemos el tema del prepucio, de la circuncisión, que por cierto es circular. Y nos recuerda que todas estas señales y estos pactos tenían unas condiciones que el pueblo tenía que cumplir. Había que obedecer a Dios. Y esa señal física, esa señal en los cielos, cada vez que deja de llover, es muy bonita y nos podemos quedar mirándola, qué bien, pero nos tiene que llevar a Noé, nos tiene que llevar a ese momento en el cual, a recordar ese pacto en el cual Dios nos vuelve a dar esa esperanza de decir, no va a haber nunca destrucción más por agua, va a haber por fuego. Y nos recuerda que ese juicio es cercano cada vez que deja de llover. Nos lleva al diluvio, pero también nos recuerda qué pasó para que hubiera ese diluvio. Nos lleva otra vez a los tiempos antes del diluvio, donde Cristo dice que tenemos que tener los ojos puestos para reconocer lo que ha de pasar ahora en el final del tiempo. O sea que todas las señales tienen su significado y tienen su dirección en nuestra mente. Dios lo hace todo eso por algo, para que nuestra mente quede marcado. Eso dice como los días de Noé. Sí. Sí. La situación es la misma. Sí, exactamente. La lección del lunes nos recuerda exactamente, pues eso, Gálatas 3:24. Nos recuerda, bueno, si queremos leer Gálatas 3 del 15 al 28, el que lo tenga a mano, no sé si alguien lo tiene a mano. Gálatas 3 del 15 al 28 dice: Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Quedémonos con la palabra ratificado. Quedémonos con la palabra ratificado porque tiene un significado muy interesante, que es aprobar o confirmar actos, palabras o escritos, dándolos por valederos y ciertos. O sea que un pacto debe ser ratificado para que sea considerado válido y cierto. Quedémonos con esa necesidad. Sigo. Dice, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes. Fijaros cómo es muy explícito. Nos explica la palabra. Nos explica qué es lo que se quiso decir con simiente. Dice, no dice y a las simientes, como refiriéndose a muchos, sino a uno. Dice, y a tu simiente,
la cual es Cristo. Por lo tanto, la simiente es Cristo. La Biblia lo dice. Es explícito, no es interpretación. La simiente es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado, otra vez, por Dios, para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es a base de la ley, ya no depende de la promesa, pero Dios la otorgó a Abraham mediante la promesa. O sea, que nosotros tenemos herencia mediante la promesa que Dios hace a Abraham, pero, ¿qué dice? En base a la ley. Si nosotros no cumplimos o no tenemos la intención de cumplir la ley, no estaremos o no querremos, no aceptaremos esa promesa, la cual tenemos que entender por fe, evidentemente. Dios lo ha prometido. Tenemos que creer que vamos a tener esa bendición. Si no, tampoco vamos a ningún lado. Toda parte o todo concepto que Dios nos muestra, ley, fe, todo tiene su punto, todo tiene su necesidad. Si no, no lo hubiera expuesto. No se puede decir la ley ya no vale. El martes nos recuerda las tablas del pacto y nos recuerda unos textos de Jeremías y de Hebreos. Jeremías 31, del 31 al 34. Jeremías 31, del 31 al 34 dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. ¿Cómo invalidaron su pacto? ¿Cuándo lo hicieron? No, habla de los que salieron de Egipto. En el momento que salen de Egipto, luego Moisés recibe los mandamientos, el recordatorio de los mandamientos, luego vamos a ver. ¿Y cuánto tarda el pueblo en invalidar en incumplir ese pacto? Ya está bajando y ya están adorando a un becerro de fundición. Y bailando, etcétera, ¿no? Por eso decía que es un pueblo rebelde y duro de servir. Luego vamos a ver en el capítulo de Elena White cómo nos explica cómo Dios sabía esto y por qué Dios puso los mandamientos en las tablas. ¿Y cómo fue que para que esto sirviera de algo? Para que el pueblo girara su cabeza y su mente hacia algo. Luego lo vamos a ver. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Este era el plan que tenía Dios para su pueblo en la venida de Cristo. Pasar a un plano espiritual todo lo que ellos estaban viviendo y haciendo de manera tan concreta en la ley. Con todas esas normativas que facilitaba Dios con la ley que se le dio a Moisés. Y ellos no aceptaron ese plan. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. O sea, ¿qué introduce aquí con esta nueva visión? El perdón, la infracción de la ley, que ya se estaba representando con ese sacrificio y con ese pasar la sangre al santuario. O sea que lo que está haciendo es que ellos miren esos sacrificios y vean algo en esos sacrificios. Dice aquí la lección, dice: bajo el antiguo pacto en el monte Sinaí los israelitas y los que se unieron a la comunidad se obligaban a demostrar fidelidad al pacto guardando los 10 mandamientos.
Cuando violaban un mandamiento, debían ofrecer un sacrificio animal si deseaban que sus pecados fueran perdonados. Bajo el nuevo pacto, en el monte Calvario, el pueblo de Dios todavía está obligado a guardar los 10 mandamientos. Sin embargo, cuando peca, no tiene que ofrecer sacrificios, porque Jesús es su sacrificio pleno y completo. Hebreos 9, del 11 al 14. Aquí nos recuerda también aquella parte en la cual dice que tenemos acceso libre al lugar santísimo, por medio de ese sacrificio, de esa llaga. Pero en el 15, que es después de los que nos manda a leer aquí, nos recuerda que eso lo recibimos en herencia. ¿Y dónde vimos que había hecho la promesa a Dios a Abraham? En su herencia. Que la herencia que vendría de él y sería bendita en la simiente, recibiría esa bendición en el nuevo pacto. Por lo tanto, está relacionando esa muerte de Cristo, ese derramamiento de sangre, con recibir esa herencia. Quedémonos con este concepto. En Hebreos 9, del 15, de esta es la lección ya del miércoles, del 15 al 28, dice: y por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había durante el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que ocurra la muerte del testador. Porque un testamento es firme en caso de muerte, pero no tiene vigencia entre tanto que el testador vive. Lo está comparando con hacer un testamento, ¿no? Tú haces un testamento y hasta que no mueres, tu descendencia no lo recibe, la herencia. Pues es lo mismo. Cristo debía morir para que nosotros recibiéramos la herencia. ¿La herencia de qué? De la promesa hecha a quién. A Adán y a Abraham. Y para cumplir la ley. Y para cumplir la ley. Si no se hace bien. También. Por lo tanto, de donde ni aun el primer pacto fue inaugurado sin sangre, porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo su pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha ordenado para vosotros. Y de la misma manera roció con la sangre tanto el tabernáculo como todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero de las cosas celestiales mismas pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en un santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Ni tampoco para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el santuario cada año con la sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, en consumación de los siglos, ha sido manifestado una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. O sea que de una sola vez ratifica el pacto, de una sola vez. Y de la misma manera que está reservado a los hombres el morir una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados del mundo, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, a los que le esperan ansiosamente para salvación. Por lo tanto, era necesaria su muerte para heredar vida eterna. Es el legado de la herencia. Tener en cuenta que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Vida por vida, la vida está en la sangre. Y cómo las cosas terrenales eran purificadas, entre comillas, por la sangre de los animales y las cosas celestiales por la sangre de Jesucristo. En la lección del jueves nos recuerda una cosa, y son el texto de Efesios 2:6.
o 2:6, pero a mí me gustaría leer Efesios. ¿Dónde está? Efesios 2:5 y 6. Si alguien lo va encontrando, por favor me lo diga, porque... Sí. Efesios 2:5 y 6. O si no, leemos 1 y después 5 y 6. Sí, lee. Sí, 2:1 y luego 2:5 y 6. Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Somos hijos de Dios. Sí, pero aquí lo que quería un poco es ver si a alguien le suena esta manera de hablar y estos conceptos se están explicando aquí en uno de los textos más importantes que hemos presentado en las conferencias 16 fecha para el retorno de Cristo. ¿Nos recuerda a Oseas? Oseas 6 del 1 al 3, cuando dice que al tercer día resucitaremos con Él, seréis curados de la herida, ¿no? Os hirió y os curará. Si leéis otra vez el 5 y el 6, aun estando nosotros muertos por nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, porque también dice Oseas, resucitaremos juntamente con Él, ¿no? Nos será vida después de 2 días. Exacto. Juntamente con Él nos resucitó. Pero fijaros, entre paréntesis pone aquí, por gracia habéis sido salvados. Esa palabra, si la buscáis, también quiere decir sanados, por lo tanto es una herida sanada. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mi pregunta es, ¿estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús? Depende de cada uno. Claro, ya deberíamos empezar a estar sentados aquí, en esos lugares celestiales. Eso es lo que la lección nos recuerda, ¿no? Que ya en nuestra mente debemos estar allí. Pero físicamente estamos allí. No estamos allí. O sea, estamos otra vez en el doble cumplimiento, en la doble significado, el espiritual, que el cual nos dice, evidentemente, que con la muerte de Cristo tenemos que estar en nuestra mente en el cielo, nuestra mente debe estar allí. De hecho, toda la palabra de Dios, todo el plan de redención está para que ya estemos allí, está hecho para que vivamos allí, en espíritu, que nuestra mente esté allí conectada. Y hay un pasaje Es para de la Biblia que lo dice que de Pablo, ¿no? Me parece que dice la carne vive en el pecado mientras mi espíritu vive en las cosas celestiales. Sí, incluso conecta el espíritu con la mente en ese texto. Él dice también que lo tiene todo como por basura, ¿no? Sí. Por el amor a Cristo. Sí. Es decir, que para él el mundo ya no es importante. No, es todo secundario, no digo Claro. más. Pero tenemos que tener el corazón. Hay un texto que dice eso, ¿no? Corazón en los lugares celestiales. Donde tienes tu corazón, Bueno, pues y ahí sí, también es- Donde está tu tesoro, tu tesoro. está tu corazón. Ahí está, donde está tu corazón está tu tesoro. Y también el mandamiento que trajo Cristo, ¿no? Mandarás a Dios, ahí amarás a Dios, con toda tu alma, toda tu mente y todo tu corazón. Creo que ahora viene al punto precisamente el texto que estaba teniendo en mis manos, en referencia a lo que Ángel nos estaba comentando ahora, sobre este texto que ha citado, que tenía referencia, como hemos comentado ahora también, con el famoso texto ya de Oseas 6. Me gustaría que, sobre todo ahora, cogieseis todas vuestras Biblias y fueseis directamente a Éxodo 19. Vamos a leer este capítulo, no es muy extenso, pero ahora entenderéis aún mejor lo que está diciendo Ángel, porque vamos a hacer una retrospectiva para ver dónde arranca todo. Un lugar, Sinaí, pero que además nos llevaba al cumplimiento de la muerte de Cristo 2 días y al tercero resucita, y nos va a llevar al futuro, al momento del retorno de Cristo. Mirad cómo todo liga absolutamente. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí.
Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: Todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Y mirad ahora lo que va viniendo. Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa. ¿Recordamos cuando hablamos de 3 días y 3 noches? La nube espesa que estaba también al lado de la cruz. Para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Moisés. Y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero. Porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. 1, 2 días. ¿Y qué tenían que hacer? Lavar sus vestidos. Por tanto, santificarse. Recordemos quién desciende ahí. Aún veremos algo más, porque es esto, sí. ¿Quién desciende ahí? ¿Solo era ¿El Padre? el Padre? Luego veremos cómo Elena White nos dice que no. Y señalarás término al pueblo en derredor diciendo: Guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o aseteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. ¿Qué sucederá cuando Jesús regrese? La trompeta. ¿Y dónde iremos? A la Nueva Jerusalén. Al monte de Dios, al monte santo, en el cielo, en la Nueva Jerusalén, exacto. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Hemos visto antes que hablaba del pacto, ¿eh? Y dijo al pueblo: Estad preparados para el tercer día. No toquéis mujer. Ahí estamos. Una vez más, el paralelismo con los 144.000. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. ¿No va a suceder lo mismo en la segunda venida? Claro. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Una vez más, la voz de Dios como trueno. Los malvados solo oyen borrobum, borrobum, y los justos el día y hora de su venida. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: Desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. ¿Qué va a suceder en la segunda venida una vez más? Caerá multitud. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. O sea, ¿no somos reino de sacerdotes? Será real sacerdocio, por lo tanto, así deberán ser los que estén allí. Santificados. Consagrados. Moisés dijo a Jehová: El pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque
tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y el monte se aplica a la ley y se aplica a nosotros que somos los que hemos de estar en el monte. Y en el Nuevo Jerusalén también. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que hagan ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Y acto seguido que viene, los 10 mandamientos, el pacto por excelencia. Pero esto no es todo. Como queráis perder un poquito del tiempo y muy bien invertido, y tal capítulo 25, ¿no? Perdón, 24 de Éxodo. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Mirad que aquí Moisés ya ha recibido los 10 mandamientos, baja, y luego Dios le vuelve a hablar, para que suban. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel, las que ya vimos, Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Hacían su parte del pacto, ¿no? Teóricamente. Lo mismo que dijeron la primera vez. Pero luego veremos por qué lo dijeron. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Sangre por estar con la ley, sangre del pacto. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Impresionante, ¿eh? Sí, lo mismo, paralelismo total. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios, y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y aquí Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviere asuntos acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, otra vez la nube. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. 6 días tuvieron que esperar, y al 7º Moisés entra en el reposo con Dios. ¿Cuánto tarda en venir? Mirad, en un capítulo nos hablaba de al tercer día, Y el otro tercer milenio, y el otro, el recorrido de toda la historia. Y se dicen es bien que vemos porque Dios quiere que veamos, porque se dice en un montón de partes de la Biblia, y ahora justo ahora se empieza a entender todo esto. Hombre, el Éxodo, ¿cuántas veces lo hemos leído? Por eso, y no todo esto no se acaba de relacionar, ¿sabes? Bueno, yo quería decir... Dice, y hay un parágrafo en el anterior, en el capítulo 19, que dice, y pobre del que toque el monte. Eso yo creo que es un mensaje que también es para preocuparse,
Y eso, bueno, no quería decir, pero ¿cuántos días se verá la nube viniendo en la segunda venida? No sé, Yo creo que son 6. Y el séptimo, Elías estuvo mucho tiempo viendo la nube. también hay un paralelismo, pero Pero bueno, él la ve venir de otra orientación, o sea que ahí no sé si al final creo que son 7 días y al séptimo llega aquí. O sea, aquí hay trompeta, hay voz, o sea, el séptimo dice, nos llama, refusir. Hay la resurrección. Durante los 6 días restantes se va acercando cada vez más blanca. Yo veo un paralelismo clavado con esto, literal, además de días, ni día por año, ni aquí es literal, día a día. Puede ser. Ahí tenemos... Apocalipsis 8, ya lo verás. Vale. Sí. Bueno, yo una cosa, bueno, que será un poco largo, pero creo que servirá para despertar a más de uno, porque a mí me ha tocado. Tú seguramente, Víctor, no se acuerde, pero y con Josep también lo comenté, yo para poner en línea temporal, yo me empezaba a leer el Antiguo Testamento, ¿vale? Y ya voy por el libro de Números. Cuando iba por Éxodo 19, hará 2 meses, vi todo esto que acaba de decir Víctor, ¿vale? Y no sé si se acordará, creo que no, pero le dije, tú, Víctor, te tengo que enviar un email, no sé qué, no sé cuántos. Y con Ángel también lo comenté, con Josep, en un estudio bíblico de no tocarás mujer, y también hablé con él del versículo. Y dije, ya os enviaré un email. El email no se lo envié, ¿vale? Porque estaba con mi universidad, estaba con mis cosas del mundo, ya se lo enviaré. Y Dios ha levantado a otro para que haga lo que yo tenía que hacer, ¿vale? Ya, pero yo no me río. Bueno, me río porque he aprendido algo, ¿vale? Esto me sirve pues para compararlo con la parábola de las 10 vírgenes, ¿vale? De Mateo 25. Ángel ha leído en Hebreos 9:28 que el Señor vendrá y se aparecerá a aquellos que lo esperan con ansiedad. No que lo esperan con ansiedad, ¿vale? Las 5 vírgenes, vemos aquí en el Mateo 25, verso... espere. Sí. Mateo 25, verso 5 dice, y como el novio tardaba, ¿vale? El novio, Cristo, tarda aposta, es decir, aposta, adrede. ¿Para qué? Se hace esperar para ver quién lo espera. Esto es un mensaje de animosidad, de que tenemos que trabajar incansablemente. Elena White habla de Enoch, habla de todos los patriarcas, dice que trabajaban incansablemente, ¿vale? Yo trabajaba, yo enviaba emails, yo leía, yo no sé qué, yo tal, pero no era incansablemente. Y el Señor ha levantado a otro para hacer mi trabajo. Esto es, entre comillas, una tontería y me sirve a mí y a mucha gente para despertarse y ver que tenemos que ir al 100%, no, o sea, tendríamos que ir con la lengua fuera. Porque en mi caso ha sido una reprensión para aprender. Y dice la palabra que el mismo Espíritu nos empuja. Romanos dice que el Espíritu nos empuja al arrepentimiento. Y doy gracias a Dios por ello. Pero es para despertar a todos los hermanos que nos escuchan, porque hoy lo que ha pasado hoy es una cosa pequeña, pero el día de mañana, de aquí pocos años, puede que nosotros no tengamos nuestros candelabros con aceite en la reserva, ¿vale? O sea, puede que no lo estemos dando todo y que Dios vaya a buscar a otro y nos quedemos fuera. O sea, yo ya personalmente le doy gracias a Dios porque ya me ha hecho el sábado y he aprendido una lección valiosísima y espero que también os toque a vosotros y decir que no descanséis porque también dice la palabra que todo lo puedo en aquel que me fortalece. No dejéis de dar nada y no sé, no paréis. Y fijaros que... Yo no leería la parábola porque es interesante. Después del versículo que acaba de citar Wallace, precisamente viene el versículo 6. A veces decimos, Jesús viene a medianoche, ¿de dónde sacas eso? Elena White lo dice, ya está. Hemos visto textos, claro. Versículo 6, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y entonces todos a correr. Está aquí, es bíblico. Y otros textos dicen, no se sabe si es a la primera hora de la tarde, a última hora de la madrugada, o sea que te da opciones, pero ninguna es de día. Y en el 8 Todas las opciones que te das de noche.
En el 8 da una lección muy buena que iba en la línea de Wallace. Dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Eso es... Ellen White habla de eso, el carácter no se puede transmitir de uno a otro. O lo cultivas durante toda tu vida, el aceite es el Espíritu Santo, o pides el Espíritu Santo y Él te ayuda y te convence de lo que es verdadero, lo que es verdadero, la palabra de Dios y el proceso de salvación, o no valdrá en el último momento decir, oye, cuéntame eso que me contabas hace años, que así me salvo. No, porque es un proceso gradual que bueno, se tiene que interiorizar, razonar, aceptar racionalmente y aplicar a tu vida diaria. No vale por un momento cuando ves que vienen maldadas, que viene Cristo, me salvo, porque eso no es conversión verdadera. Si te dieran otro tiempo de gracia, volverías a transgredir, volverías a pasar de todo. Y bueno, creo que este versículo da una buena lección. Danos vuestro aceite, pues no, te lo tienes que pedir tú a Dios, Él te lo dará y prepararte desde que lo conoces. Prepararte durante toda tu vida, desde que has conocido el mensaje de la fe. No vale en el último momento pedirlo a los otros que ya han hecho su camino. Irán errantes de aquí para allá buscando la palabra y no la hallarán. Y por eso al final, orad por nosotros. Orad por nosotros, oradnos, ¿cómo dice? Nosotros que tenemos que decirle, ir a Roma, que allí orarán. No, y Ellen White dice, los santos ya no intercederán más para los impíos, porque ya no, sus bocas serán cerradas. Ya no habrá tiempo, habrán perdido todo el tiempo para cambiar y aceptar a Cristo. Habrá Será terminado el tarde. tiempo de gracia. Exacto, es el tiempo de gracia, al fin y al cabo, ¿no? El Nahuatl dice que no podemos ser salvos por la fe de otro. Muchas veces tenemos la tendencia a escuchar a mucha gente. Yo me he escuchado todos los vídeos de todos esto, y como lo sé todo ya, pues yo, tengo casi 2 pies puestos. Y a lo mejor estás viviendo la fe de los demás y no estás viviendo la tuya propia, ¿no? En referencia a eso que habéis dicho de a qué hora, de por qué parece ser que vendrá de noche, yo creo que esto tiene una similitud en que la noche, o mejor dicho, el pecado está simbolizado como tinieblas, como noche, ¿no? Y en cambio Cristo, cuando viene, ¿qué trae? Dice que es el lucero de la mañana, ¿no? Trae luz, trae claridad, trae todo lo contrario del pecado, ¿no? Entonces es una buena similitud, ¿no? Que venga a medianoche. Bueno, y de hecho, Dios habita en medio de la oscuridad. También nos recuerda la palabra de Dios, o sea que es luz en medio de la oscuridad. O sea, el hecho de que Él venga en medio de la oscuridad también es como si nos estuviera enseñando, bueno, que es donde ellos moran, también es así, ¿no? Que será la mayor época de tinieblas en este mundo. Sí, porque Satanás estará aquí mismo. Todo conmovido, sí. Por eso que es sinónimo de pecado. Ahora, ¿será medianoche en nuestro calendario o en el calendario divino? Yo ya te digo, hay un texto que ahora no recuerdo cuál es, que dice, no se sabe si será al principio de la tarde, o sea, al principio del anochecer, o durante la noche oscura, o... Un recorrido entero de todo un día, sobre Claro. eso, de un día, pero es medianoche mientras la Tierra va rotando, será medianoche en cada lugar mientras va viniendo. Pero De es que- oriente hasta occidente. Pero es que cuando Él venga, aquí será de noche, porque el sol desaparecerá y la luna también. Bueno, y también Estaremos en oscuridad. con todo su esplendor. Estaremos en oscuridad, el cielo se Habrá enrollará densas como un tinieblas, pergamino, ¿no? Densas habrá tinieblas en la tierra, como cuando Él murió, habrá tinieblas en la tierra. Y durarán tal vez esas 24 horas que Él estará recorriendo la tierra. Da igual que sea de día o de Pero en noche. Aguay es muy claro, Habrá dice, oscuridad. vendrá a medianoche. Sí, sí, ya lo dice Medianoche, clarísimamente. ya sabéis la hora que es. Entonces, Ya, pero- vendrá por oriente y será medianoche cada vez en todas partes Sí, mientras como haga esos su recorrido horarios. estelar, por decirlo de Cuando a algún modo, medianoche se como hace un lugar. la aurora, que va Ujú. creciendo hasta que el día es perfecto. Pues lo mismo, igual. Y si el sol sale a medianoche, ¿no tendrá un significado también espiritual? Porque Dios, Jesús es el sol de... Sol de justicia. Justicia, sí. Saldrá a medianoche, si en todas partes cuando llega sale el sol, pero de alguna manera quiere decir llega Cristo también. Aparte de que el sol puede salir, el sol literal, ¿no? Dice que el sol saldrá, se volverá a esconder, Sí. o sea, va a haber un rebomborio de todos Va a hacer el los loco. astros. Por eso no se sabe ni día ni hora. Bueno, Claro, pues... será como
colapso en el tiempo, ¿no? Es imposible. Difícil de explicar. Bueno. Si proseguimos un poco con la línea de la lección, vamos directamente a lo que es el viernes para ir ya concluyendo. Vamos a leer los textos y las citas que aquí nos habla de Elena White y vamos a ver una cosa interesante, que no sé si vosotros sabíais. Yo, al leerlo así tranquilamente y volver a leerlo y buscar, además que aquí nos cita el Patriarcas y Profetas, y ahí sale también la frase, entenderemos más el significado y la potencia de la muerte de Cristo, aún más. Si tenía poco, aún más. Dice, este mismo pacto le fue renovado a Abraham en la promesa. O sea, renovado, ¿por qué renovado a Abraham? Porque ya se le había dado antes ¿a quién? A Adán, ¿no? Dice, en tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra. Esta promesa dirigía los pensamientos hacia Cristo. Así la entendió Abraham. O sea, Abraham entendió que esa promesa iba dirigida hacia Cristo. Es interesante, ¿eh? Ella lo sabía. Por eso se le fue contada su fe como justicia. Ella creyó en Cristo. Así la entendió Abraham, dice, y confió en Cristo para obtener el perdón de sus pecados. Ya. Fue esta la fe que se le contó como justicia. O sea, fíjate, ¿eh? Todos los judíos negaron a Cristo, ¿no? Él ya sabía que vendría Cristo y en él tuvo la fe y por eso se le contó por justicia. Nos recuerda Elena White que siempre es Cristo el que se comunica con toda la gente de la tierra, sí, en la Biblia. Con el mismo Abraham. Entonces, él mismo comunica. O sea que... Sí, exacto, con la nube, él está en la nube y los va guiando por el desierto. Él es el que se pone entre los egipcios y los hebreos. Es él el que baja con el Dios Padre en el monte Sinaí. Es él que lucha contra Jacob. O sea, siempre está en todo, constantemente. Es el delegado, digamos, aquí, para nosotros. Y dice, fue esta fe la que se le contó como justicia. El pacto con Abraham también mantuvo la autoridad de la ley de Dios. El pacto hecho con Abraham, al tanto, dice, fue ratificado mediante la sangre de Cristo. El pacto hecho a Abraham fue ratificado. ¿Qué hemos dicho que era ratificado? Aprobado, confirmado, confirmando actos, palabras o escritos, dándoles por valederos y ciertos. O sea, ratifica su muerte, ratifica el pacto dado a Abraham. ¿Hay separación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? ¿Tenemos que obviar el Antiguo Testamento? No. Es el cumplimiento, ¿no? ¿Eh? El Nuevo Testamento es el cumplimiento. Te lo prometo, en el año no sé, no recuerdo cuál, y en tal año lo ratifico. Ese pacto. O sea que el pacto de Abraham es el pacto nuevo o el antiguo. Es el pacto. El pacto, entre comillas. Pero forma parte del nuevo pacto. O sea, es Edén, Cristo en la cruz, nuevo pacto. Y luego está el antiguo pacto, que está aquí, en medio, el de Moisés, que lo rompen en horas. Sí, sí. Esto es igual que un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. ¿Era nuevo o no? ¿Veis que es otra vez un quiasmo? Es un quiasmo, principio, final, y en medio el recordatorio, que lo rompen en horas. Y luego vamos a leer como Elena White dice que esto Dios lo permite para que la mente de ellos se dirija hacia los sacrificios. Porque ellos cuando dicen, haré lo que dices, lo dijeron, dice, que demasiado rápido, que no pensaron lo que decían. Que ellos creían que por sí mismos ya lo podrían cumplir. No, tú me dices, yo lo hago. ¿Tú qué hay que hacer? Esto, lo hago, no te preocupes. Vamos, ¿dónde hay que firmar? También por la euforia del momento, los sentimientos. No, pero es que es el pensamiento que impone el catolicismo, con las obras. ¿Dónde lo hago? Dice, te voy a ser tu Dios, vas a estar bendecido, pero tienes que hacer todo esto, ¿vale? ¿Dónde hay que firmar? Yo lo hago.
y tú me das lo que me has dicho. Y luego te das cuenta que no estás sentado. Y lo primero que hacen es pues, hacerse un becerro y ala. ¿Eh? Luego caen, ¿y dónde va su pensamiento dirigido? Eso lo permite Dios. ¿Para qué? ¿Para dirigirlos a qué? Al pacto nuevo que ya existía y que se confirma en Cristo. ¿Veis el plan? Es brutal. Les pone la ley delante, se las vuelve a recordar, porque dice Elena White, les recuerda la ley, se las vuelve a escribir. Porque dice Elena White que Noé ya dio los 10 mandamientos a su descendencia, se los explicaba. Y Adán a su descendencia explicaba los 10 mandamientos. Eso es amor, ¿eh? Adán los tenía incluidos. Sí, en su corazón, sí. Insistir a que nosotros vayamos a Dios, ¿sabes? Y él se lo recuerda. Otra vez al corazón. Es que toda la Biblia es una historia de amor, habéis transgredido, habéis adulterado, pues ahora vamos a ir por pasos hasta que volváis. Y ahora os voy a hacer una pregunta. Os voy a hacer una pregunta que a mí siempre me ha... ¿Por qué el arca se llama el arca del pacto? ¿Por qué el arca se llama el arca del pacto? ¿O el arca de la alianza? El arca es símbolo del trono de Dios, es el trono de Dios. El arca del trono, me gusta más el nombre. ¿Por qué el arca del Y pacto? el pacto lo hace Dios con nosotros. Y guardado los 10 mandamientos ahí. Ajá. También hay el maná. O sea, ahí está la ley, sí. Pero el pacto, hemos dicho que había que ratificarlo, ahí estaba la ley. Bueno, pero ¿por qué el arca de la ley? Me gusta, también podría ser el arca de la ley, puede ser el arca de la vara de Aarón o el arca del pan de vida, que estaba dentro también, ¿no? ¿Por qué se llama el arca del pacto? El pacto se sellaba con sangre. Y la sangre Y Lo del símil de Cristo sacrificio derramó de su Cristo. sangre sobre ella. Claro. ¿Qué ratifica el pacto? La sangre. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Aquí. No hay perdón. El pacto hecho con Abraham fue ratificado mediante la sangre de Cristo. O sea, es que lo estáis viendo, ¿no? ¿Dónde vamos? Si la sangre de Cristo no cae en el arca, no se ratifica el pacto de Abraham. Si Claudio Popa me escucha, por favor, Claudio, reacciona. Esto es en serio, ¿vale? Esto no es broma, ¿de acuerdo? Si alguien le conoce, que le enseñe la escuela sabática, que le enseñe el escrito, que lea Elena White, que lo vea con la sangre de Cristo, ratifica el pacto. ¿Dónde tiraba la sangre en el día de la expiación? En el arca. En la parte derecha solo. No en la izquierda, solo en la derecha, en el este. El este estaba guardado para que Cristo, la sangre de su costado, cayera dentro, en el lado izquierdo, y ratificara el pacto hecho a Abraham. Sin eso, no hay ratificación del pacto. ¿Enron mentía? Está todo ligado. Todo ligado. Tengo todos los pelos de punta, ¿vale? No se ve por el vídeo, pero es realmente emocionante estar delante de todo esto. Y por eso decía, ¿por qué la parte izquierda? ¿Dónde está nuestro corazón? En la parte izquierda. Y por eso él cuando dice que lo escribiré en las tablas de su corazón, ahí está una vez más ratificando lo que está Eso es muy diciendo. interesante, porque ¿a qué dijimos que se parecía a la roca de Oreb? ¿Alguien recuerda que se parecía a la roca de Oreb? Que dijimos, ostras, se parece a algo. ¿Alguien lo dijo? Corazón partido. Un corazón partido en dos. ¿Y de qué es ese corazón? De piedra, además de Cristo. 2 trozos de piedra. Para que no tenga el corazón de- 2 tablas de piedra. ¿Eh? Y escribiendo la ley en tu corazón, ¿qué pasará con ese corazón de piedra? ¿Se convierte en qué? en carne. En carne. Corazón de carne. No tenemos que tener la ley en nuestro corazón. Bueno, y se quebranta, ¿no? También cuando pones la Y se quebranta. ¿Y qué sale de en medio? Ese agua viva. ¿Eh? Sí, sí. Y el arca de Noé también era roja, ¿no? Según vi. Eso parece. O sea que es otra forma de decir, con la sangre de Cristo que es roja, sello el pacto, pues Sí. si están ahí no moriréis, y no No. morieron. Sellada totalmente con brea. Sellada. Por dentro y por fuera. Hizo un patrón, no vais a morir, salvaréis, y a partir de aquí empezará todo. Y Sí, señor. eso Sí, está- señor. Sí, señor. Y está lleno de simbología. O sea que Todo.
dice, y es llamado el segundo pacto o nuevo pacto, porque la sangre con la cual fue sellado se derramó después de la del primero. Por orden, es por el orden, no porque cambie, es por el orden. El pacto de gracia no es una verdad nueva, porque existió en la mente de Dios durante toda la eternidad, por esto se lo llama el pacto eterno. Dios tiene mente. Porque existió. Ya era eterno. Es eterno. Y eterno quiere decir que siempre estuvo. Esa ley siempre estuvo y siempre estará. Pero ¿qué pasa? La ha ido recordando, renovando, adaptando para que la gente la fuera escuchando, entendiendo. ¿Se podía presentar que la sangre de Cristo caía sobre el arca en la época de Moisés? Por eso el salmista dice que los presenta ahora. preceptos son eternos y para siempre, claro, porque es así. Lo que pasa es que el Señor lo adaptó a nosotros. El problema es que como el hombre lo va tergiversando todo, El hombre malo. tiene que haber una adaptación. Hombre, yo dudo que en el cielo no pueda haber robo, ni adulterio, ni mentiras, todo esto, pero tuvo que adaptarlo aquí porque aquí hay pecado y el pecado que trae robo, adulterio, envidia, es lógico, tuvo que adaptarlo. No, y además que desde Adán a Moisés, los humanos somos tan listos, entre comillas, que incluso se nos olvidó, no sabéis ni que existía la ley, y Adán la tenía injertada aquí en la mente. Claro. La tuvo que dar en piedras primero para decir es eterno, algo grabado en piedra no es para 2 días. Durante 400 Sí, es eterno y de esta forma la recuerdan. Porque en aquel momento ni siquiera sabían de la existencia de una ley, ¿no? Y Jeremías recuerda, Jeremías 31, recuerda que dice, vendrá un nuevo pacto tal, que pondrá vuestra ley la ley en vuestra mente, en vuestro corazón. O sea, que es volver a ¿qué? A los orígenes. Es que es lo mismo. ¿Qué nos vuelve? ¿Dónde nos devuelve? A los orígenes. ¿Qué quiere darnos otra vez Dios? La eternidad, como le dio a Adán otra vez. Que se perdió. Que él ya lo tenía en su mente y en su corazón. Pues, ¿qué hace Cristo? Lo eleva todo a un plano espiritual para que entre en nuestra mente y nuestro corazón y nos lleve ¿a dónde? Al inicio. Es impresionante. Porque primero lo tendremos en mente, ya lo tenemos que tener aquí en la tierra. Pero luego lo tendremos en mente, en cuerpo, lo viviremos, lo tocaremos. Eso dice que es más poderoso. O sea, que cuando venga el Consolador, en teoría tendría más poder, porque estaría en todos y estaría en todo el mundo. Que de la otra manera, físicamente, solo podría estar con unos cuantos. Exacto. Sí, señor. Cuando graba la ley en piedra, sí que nuestro corazón es de piedra, en realidad la está grabando en piedra literalmente, pero espiritualmente en el momento que la sirve en las tablas, la sirve aquí, en nuestro corazón. Sí. Sí, es un símbolo otra vez, la misma roca otra vez, y luego que fluye, agua viva. Sí, que Cristo nos lleva una cantidad de... Nos fluye agua viva, y dice que luego esa agua tú la vas a llevar a otros, ¿no? ¿Y dónde está el árbol de la vida? En medio de un río, ¿no? Entre un tronco, entre... Bueno, el mismo árbol, de hecho, eso lo vimos cuando hablamos ahí en el bautizo de Marisa. O sea, el río es el agua de vida, pero pasa por el medio del árbol de la vida que también representa a Dios. Por lo tanto, ese río, ¿dónde nos lleva? A Dios. Por eso tenemos que ser árboles de vida. Porque si nos pasa a Cristo que por dentro, que es el agua, le ponemos fruto y vida a los demás. Si no hay Cristo en nuestras vidas y solo leemos y conocemos, al final acabaremos contando cosas por nuestro propio ser. Tendremos a Dios, pues, no demasiado en cuenta. Sí, no es suficiente con conocer. Ahora solo vanidad y conocimiento que al final pensás que proviene de ti y todo el mundo tendrá que venir a ti para conocer, cuando no es así. Tú eres un simple canal que Cristo utiliza, si te dejas, para hablar y llevar conocimiento que no es tuyo, porque el tuyo solo saldría mal y todo lo contrario de lo que os explicaría. Satanás conoce todo y en cambio... Tuyo es la decisión. O sea, perdón. Tenemos árboles. Bueno, pues seguimos. El último. Hay esperanza para nosotros solo si nos ponemos bajo el pacto abrahámico, que es el pacto de gracia por fe en Cristo Jesús. Él creyó por fe, por lo tanto fue válido. Ya era válido entonces, porque Dios lo prometió, Jesús lo prometió, ahí otra vez. Como lo prometió es válido. Y tuvo fe en ¿qué? En ese derramamiento, en esa ratificación de pacto. Hay que tener fe, creer y orar. Las 3 cosas para llegar a la salvación. Las 3 juntas. Si dejas una de orar, ya está. Y es curioso porque dice que los 2 últimos párrafos están en la fuente en inglés, pero no en la de castellano, en la de español. ¿Lo habéis leído?
Sí, mucho O sea más que claro. estos dos, o sea, no, pero es el mismo libro, no lo entiendo. Es el mismo libro, es decir, hasta aquí y ya no lo traduzco más. No lo entiendo. En cambio, el entender que el pacto de gracia estaba en la mente de Dios desde la eternidad y ver que Cristo ratifica con su muerte y derramamiento de sangre ese pacto, las dos cosas son impresionantes, tienen que estar ahí. Y no entiendo por qué se corta. Bueno, no sé, ¿qué hora es? 3 a 12. ¿3 de 12 ya? Jolín, yo quería leer aquí un pilón de cosas. Bueno, leeré 4, si me permitís. Así tenéis tiempo de recordar las experiencias así de Cosí para expresarlas rápidamente. Dice el capítulo 32, dice, Adán y Eva fueron creados, recibieron el conocimiento de la ley de Dios, se enteraron de los derechos de la ley que la ley tenía sobre ellos, sus preceptos fueron escritos en su corazón. Cuando el hombre cayó a causa de la transgresión, la ley no fue cambiada, sino que se estableció un sistema terapéutico para hacerlo volver a la obediencia. Se le dio la promesa de un Salvador y se establecieron sacrificios que dirigían sus pensamientos hacia el futuro, hacia la muerte de Cristo, como supremo sacrificio por el pecado. Si nunca se hubiese transgredido la ley de Dios, no habría habido muerte, ni se habría necesitado un Salvador. Consecuentemente, no habría habido necesidad de sacrificios. O sea, aquí tenemos a Adán y Eva desde el principio. Dice, más adelante, así como la Biblia presenta 2 leyes, una inmutable y eterna y otra provisional y temporal, así también hay 2 pactos. El pacto de la gracia se estableció primero con el hombre en el Edén, cuando después de la caída se dio la promesa divina de que la simiente de la mujer heriría a la serpiente en la cabeza. Este pacto puso al alcance de todos los hombres el perdón y la ayuda de la gracia de Dios para obedecer en lo futuro mediante la fe en Cristo. También les prometía la vida eterna si eran fieles a la ley de Dios. Así recibieron los patriarcas la esperanza de la salvación. Dice, ese mismo pacto le fue renovado a Abraham en la promesa. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa promesa señalaba a Cristo. Así lo entendió Abraham, eso es lo que hemos leído ahora. ¿Qué más? Dice, aquí nos recuerda, dice, Dios los llevó al Sinaí, manifestó allí su gloria, les dio su ley con la promesa de grandes bendiciones a condición de que obedecieran. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, si guardareis mi pacto, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Es lo que le hemos leído ahora. Los israelitas no se dieron cuenta de la pecaminosidad de su propio corazón, ni que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios, y con excesiva premura concertaron su pacto con Dios. Creyéndose capaces de ser justos por sí mismos, declararon, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. O sea, era predisposición confiando en sí mismos. Porque no pueden depender de nosotros. No, es que yo me entero, no puedo. Dice, habían presenciado la grandiosa majestad de la proclamación de la ley y habían temblado de terror ante el monte y sin embargo apenas unas pocas semanas después quebrantaron un pacto con Dios al postrarse a adorar una imagen fundida. No podían esperar el favor de Dios por medio de un pacto que ya habían roto. O sea que ya, eso que habían dicho, en un momento ya se acabó. Dice, y ahora sintieron su pecaminosidad y la necesidad del Salvador revelado en el pacto de Abraham y simbolizado en los sacrificios. Era la justicia propia que ellos estaban. O sea, que en ese momento se dan cuenta y dirigen su mirada hacia ¿qué? Hacia los sacrificios, hacia las normas de sacrificio, la ley ceremonial que Moisés les había estado explicando. Ahí, cada vez con el sacrificio del animal, la sangre que pasa al santuario, ¿para qué? Para estar siempre viendo que ese Mesías, esa confianza. Hasta eso perdieron. Porque viene y a los suyos viene y no conocen. Pero lo hacían pensando en el Mesías que había de venir. O sea, ellos sabían que eso era reflejo del Mesías que había de venir. Aún están esperando que venga. Pero ese es el tema. Ese es el tema. Que no lo reconocieron. A ellos, a los suyos vino y los suyos no lo reconocieron. Dice, los términos del pacto antiguo eran obedece y vivirás, los cuales haciendo el hombre vivía en ellos. Pero maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. El nuevo pacto se estableció sobre mejores promesas, la promesa del perdón de los pecados.
y de la gracia de Dios para renovar el corazón y ponerlo en armonía con los principios de la ley de Dios. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón. O sea que esa es la promesa ¿de qué? De volvernos otra vez a los orígenes. ¿Y por qué los judíos no reconocieron al Mesías? Pues porque esperaban un rey, ¿no? Esperaban un rey que dominara aquí en la tierra y todo. Y como la interpretación de la profecía era esa, no aceptaban que se cumpliera de otra forma como Dios quería. O sea, hacía lo que no se puede hacer, privatizar la profecía. Interpretar privadamente la profecía, que si no se cumple así, no es. Querían otro rey David que los librara de Cuando la Babilonia. profecía cuenta lo que va a pasar, pero no te cuenta el cómo ni los detalles. A medida que te vas acercando vas viendo. Pero Y por eso cometieron este error ¿Os gravísimo. acordáis de las palabras de Ron Wyatt? Cuando los que analizaban la sangre, él les dice, es vuestro Mesías. Dice, la vida de esos hombres cambiaron para siempre, es decir, que se convirtieron. Es lo que daba a entender, ¿no? Conocieron quién era realmente el Mesías. Cosa que el pueblo de Israel no sabe y están esperando a ese Mesías ahora. Ya por último, al final del capítulo dice, la obra de Dios es la misma en todos los tiempos. ¿Nos queda claro esto? Es que tenemos que recordarlo, ¿eh? La obra de Dios es la misma en todos los tiempos. Aunque hay distintos grados de desarrollo y diferentes manifestaciones de su poder para suplir las necesidades de los hombres en los diferentes siglos. ¿Qué pasaba en la época del pueblo hebreo en el desierto? Sí, el pueblo hebreo en el desierto había vivido 430 años en Egipto y había incluido en sus ritos los ritos y los rituales paganos. Y Dios les tuvo que hacer ver la ley, verla escrita y recordar cosas, que eso ahora ya no tendría que ser así. Tendríamos que aprender de eso y entender otra verdad presente, que es la venida de Cristo. Y hay gente que dice, pero Lutero no guardaba el sábado, ¿por qué sábado? Pues porque no tocaba. Las tablas de la ley están en el Arca de la Alianza y eso está en el lugar santísimo. Hasta 1844, entonces Lutero no se abrió el lugar santísimo. Por lo tanto, ¿cómo vas a poder ver el sábado si no se abrió el primer esta luz? Es a partir de entonces que sí que es obligatorio, por decirlo de alguna forma, tener en cuenta el sábado, predicarlo y guardarlo. Pero antes de eso no es posible porque no le da la luz respecto a eso. Sí. Estaba en el lugar santo y no se ha abierto el Santísimo. Ahora sí, ahora sí, todo abierto ya. Yo creo que Él sabe cuando, Él sabe cuando nuestros corazones, nuestras mentes están preparadas, cuando el momento político que está a nuestro alrededor es el adecuado también, o social, para que esa verdad sea aceptada. En los tiempos de Lutero, quizás la verdad del sábado no hubiera estado, el pueblo no hubiera estado preparada para aceptarla y se hubieran ido todos con la Iglesia Católica, digamos. Porque diciendo esto, ¿qué dices tú? Esto no lo veo yo de ninguna manera, ¿no? Y en aquellos tiempos creo que ya se está empezando con las leyes dominicales. O sea, que creo que también tocaba que se leera esta verdad para decir, no, domingo no, sábado, y tener razones para explicarlo. Hay algo que yo quiero recalcar y que me pareció muy importante, porque Wallace, lo que dijo Wallace, que qué pasaba con el pueblo de Israel, qué pasa con el pueblo a través de Dios, a través de toda la historia. Él decía algo, hay que trabajar incansablemente en nuestra salvación, es algo que no hacemos, es algo que no hacía. Yo esta semana estaba escuchando que a Víctor le hicieron una pregunta y le estaba contestando acerca del matrimonio de Elena y Jaime White. Y algo que yo no había visto y no había leído, la verdad, acerca de su matrimonio. ¿Cómo empezó? Dice Víctor que ellos se casaron no por motivos de todo el mundo emocionalismo. Al principio se casaron porque había que ellos viajaban mucho y necesitaban dar una imagen a las otras personas. ¿Y cómo se hizo su matrimonio? ¿A base de qué? De esfuerzo, a base de trabajo por la obra de Dios. Fue como fueron ellos queriéndose, amándose. ¿Por qué? ¿Pero cómo? A base de esfuerzo, a base de estar día con día en el campo, en la obra de Dios. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Cómo vamos a fortalecer nuestra vida espiritual? Estamos en ese mismo simbolismo del matrimonio. Entonces, si nosotros no nos esforzamos, como dice, si no hacemos incansablemente el trabajo que tenemos que hacer, si no nos esforzamos estudiando, orando, predicando la palabra de Dios, trabajando para Dios, no puede existir el amor verdadero. No puede existir el amor verdadero entre Dios y
yo. Entonces, si nosotros realmente queremos tener ese amor fuerte que Dios quiere tener con nosotros, tenemos que trabajar incansablemente, día con día, hora tras hora, minuto a minuto, fortaleciendo ese amor. Es lo mismo en la relación con la pareja. Dice, el roce hace el cariño, ¿no? Hay un dicho. Pero ese dicho No, va un poco... pero a lo que se refiere ella, yo creo que Cuidado como con la más, Se va un poco. como más puedes dar el amor verdadero a la otra persona es si lo tienes. estando, o Exactamente. sea, poniendo como a la cabeza A la cabeza de de Dios. O a sea Dios, que, ¿no? que siempre, A causa de la relación. ¿qué pasa con los católicos que dicen, lo que tú estabas dando el ejemplo, yo vengo y yo lo hago? ¿Por qué? Porque están pensando Es un roce. con la emoción, con el corazón no ligado a la razón. O con la pasión. O con la pasión. Lo que pasa con las iglesias pentecostales y todos esos movimientos van con esa pasión, esa fuerza que les sale, pero ¿sin qué? Sin el razonamiento, sin el conocimiento, que las dos cosas tienen que ir ligadas, porque una tiene que mandar a la otra, porque si la otra manda a la razón, y entonces tampoco las dos tienen que ir tampoco ligadas. te une un mismo espíritu. Exactamente. ¿Y por qué hay tantos divorcios en estos tiempos? Porque la gente se va a mirar me gusta, Exacto, quiere tener pero sexo por con eso ella, me me gusta caso. físicamente, cuando se acaba esto, que ya me he cansado de ella o ella de él, Me ha aburrido ya. y ya está claro, Entonces, eso no es una relación duradera. ¿Por qué los Si no hay amor matrimonios verdadero, porque no del es el amor tiempo verdadero. bíblico, quienes los buscaban? Los padres, y que estaban enamorados ya cuando el padre se lo llevaba. Obviamente que no, era una relación a base de ¿qué? De esfuerzo, De hecho, el verdadero, de día con día. el verdadero amor es estar con una persona y querer, antes de todo, querer que él acepte a Cristo y que siga el camino hacia Cristo. Claro. O sea, lo demás es secundario. Claro, porque Tiene ya que solo estar, con ese claro. el estar Claro, por deseando eso- lo mejor, ¿no? Por El eso el amor hombre y de la Dios. mujer se unen en una sola carne, con un mismo espíritu que sería el Espíritu Santo, Cristo. Cristo y yo. Yo lo último que quería mencionar, y así ya me callo, es que Wallace ha comentado una cosa, y es que eso de que él no ha hecho algo y que otro lo ha hecho y que todo sigue, ¿no? Estés o no estés, ¿no? Eso nos recuerda que hay un tiempo señalado para cada cosa, ¿eh? No vale decir, no, pero eso Dios lo va a adelantar, o no. Cada cosa hay un tiempo señalado, y si no eres tú el que está ahí, va a coger a otro y va a hacerlo, porque ese tiempo se tiene que cumplir, ¿eh? Y el tiempo se cumplirá, y el día se cumplirá, y el año se cumplirá todo tal cual está escrito, estemos o no estemos, por lo tanto tenemos que intentar estar, ¿eh? Pero lo hará de cualquier forma. Lo hará de con cualquier nosotros forma. y nosotros. Con nosotros y Pero nosotros. Con el lenguaje pasó lo mismo. Antes lo intentó con otras dos Sí. personas que rechazaron. Dos, ¿no? Y a la tercera, ¿no? Y a la tercera Bien. lo aceptó. Vamos Y bien. los otros dos, cuando vieron los mensajes, dijeron, ¿qué hemos hecho? Y ya se vieron sentenciados a muerte. Bueno, pues nada, chicos. ¿Quién es el primero? ¿Cómo? ¿Hacemos un Un descanso. descanso? Venga, pues que Dios bendiga a todos.